nosotros. Damos gracias a Dios por su mensaje y damos gracias a Dios porque hemos venido en esta mañana a oír su voz, a oír su mensaje. Como dice un canto, damos gracias a Dios porque hemos venido a alabar su nombre. Voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y solamente un versículo, el número 20. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 capítulo 5 y verso 20. Olvidé quitar mi medidor de tiempo, ¿verdad? Y ahora, disculpen ustedes. Es un gusto saludarles a todos y ustedes que están en sus casas. Saludos a todos mis hermanos, a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja donde estén. Y queridos oyentes, gracias por su tiempo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. Dice: no menospreciéis las profecías. Repito lo que dice: no menospreciéis las profecías. Antes de entrar en el mensaje, creo que debemos de definir por lo menos dos términos aquí que aparecen en el texto. Menospreciar. ¿Qué es menospreciar, hermanos? ¿Qué es menospreciar? ¿Hacer menos? Sería una definición literal, ¿verdad? Otra definición es tener en poco. No querer oírlo, no querer saber nada, no valorarlo. Creo que no tenemos mayores problemas en definir ese término, ¿verdad? Es no darle el valor, no querer oírlo, tenerlo en poco, ¿verdad? Ya leímos en el transcurso del culto el libro de Proverbios que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la otra palabra o el otro término que quisiera definirles antes de entrar en el mensaje es la palabra profecías. Es plural, porque profecías hay muchas, ¿verdad? Pero ya en el próximo domingo estaremos viendo, examinando todo y retener lo bueno. Pero la palabra profecía tiene algunas definiciones que sería importante conocerlas. Una de ellas es la revelación del mensaje de Dios. Otra definición de la palabra profecía es términos o análisis de cosas que pueden suceder en un futuro. Y quizás otra definición que debiéramos de considerar es: profecía es la revelación de la voluntad de Dios. Y otra palabra que me gustaría definirles, que no está en el texto bíblico, pero que es muy conocida, es la palabra predicación. Esto es para no confundirlas. Si profecía es la revelación del consejo de Dios, ¿qué cosa es la predicación? La predicación, queridos hermanos, tiene como objetivo exponer ese mensaje, explicar ese mensaje y animar a obedecer ese mensaje. Eso es la predicación. Así que tanto la profecía como la predicación se complementan y son útiles y necesarias. La Biblia dice que la profecía fue dada para edificar. Fue dada también, mis queridos y amados hermanos, para exhortar, y fue dada para consolar. Así que las profecías, el consejo de Dios, según la definición,
¿Qué es profecía? La revelación del consejo de Dios o la revelación de la voluntad de Dios. Fue dada, según la Biblia, para edificación, es decir, para que cada creyente se fortalezca en su fe, para que cada creyente tenga convicciones referente a su fe y para que cada creyente tome decisiones en su vida práctica referente a su fe. La profecía fue dada para exhortar, es decir, para aconsejar, para animar y para impulsar. Tiene que ver con poner orden en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Si la palabra exhortar y amonestar es aconsejar, es motivar, es impulsar, entonces la profecía fue dada, primero, para que crezcamos en la fe. Segundo, para que seamos motivados a vivir en esa fe. Y tercero, la profecía fue dada para consolar. Tiene que ver para aquellos que se sienten afligidos, angustiados, menesterosos. Es allí donde Dios revela su voluntad para con los tales, de que en Dios hay contentamiento, en Dios hay razón de vivir, en Dios hay razón de levantarse y salir adelante. Entonces la profecía tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y la predicación tiene que ver con explicarle al intelecto para que podamos tomar decisiones. La predicación tiene que ver con exponer ese consejo, esa voluntad de Dios y motivar al creyente para que la cumpla o para que viva en la voluntad de Dios. Así que la predicación y la profecía van de la mano para que la iglesia de Dios se edifique, sea motivada o amonestada o exhortada y sea confortada y consolada. Son útiles. Ahora bien, hermanos, cuando leemos en nuestro texto, no menospreciéis la profecía, indudablemente que nos está refiriendo al sinfín de profecías que existen a lo largo de la historia. Y siendo que el mensaje fue escrito a la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar, entonces puedo tratar de envolver este mensaje en la siguiente oración gramatical. No menospreciéis las profecías, que es el consejo de Dios, para que nos vaya bien. ¿Qué sucede si no tomamos en cuenta el mensaje de Dios? Ya he tratado de definir por profecía como el mensaje revelado de Dios, o la revelación del mensaje de Dios. Eso es profecía. Si la Biblia me dice no la menosprecies, no la rechaces, no la tengas en poco, a la misma vez es un consejo o una amonestación que tenemos que tomar muy en cuenta, no sea que caigamos en ese punto y seamos una iglesia fría, vacía, sin fruto e improductiva, que no agrada a Dios. Ahora bien, queridos y amados hermanos, cuando se menosprecia el consejo de Dios, cuando se menosprecia la profecía de Dios, cuando se menosprecia el mensaje de Dios, se corre el tremendo riesgo de perderlo todo. Si profecía es la revelación del mensaje de Dios, entonces nos damos cuenta que la profecía empezó con la misma, en el mismo principio u origen de la humanidad. Allá en Génesis capítulo 1, 2 y 3 encontramos cómo se originó la humanidad. Y también encontramos
cómo Dios le reveló a Adán y a Eva su voluntad. En otras palabras, cómo Dios le dio un mensaje para ellos. Si profecía es la revelación del consejo de Dios, Dios le dio profecía a Adán y a Eva. ¿Y con qué propósito se lo dio? Para que estuviesen siempre contentos y felices disfrutando de lo que Dios le había preparado para ellos con su propia mano. Porque el hogar de Adán y Eva fue un hogar establecido, hecho y equipado por la mano de Dios. Donde el trabajo no era una pesada carga que fastidiaba y cansaba, sino que era un pasatiempo. Donde a pesar del esfuerzo que se tenía que hacer en el trabajo, no había sudor, no había cansancio, no había fastidio, porque se vivía en la profecía de Dios, porque se tomaba en cuenta el mensaje de Dios, porque se obedecía el consejo de Dios. Pero también, hermanos, ahí inició también la profecía falsa, el mensaje falso. En Génesis 3, la Biblia revela cómo un buen día, o un mal día, como quieran llamarle, Satanás se presentó en forma de víbora, ¿verdad? Rastrera, viperina, engañosa, taimada, traicionera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Satanás no era una víbora, es un espíritu. Pero en ese momento se manifestó como una víbora. ¿Y se acuerdan qué mensaje dio? Dio también su profecía, dio también su consejo, dio también su voz. Con que Dios os ha dicho, no toquéis. ¿Se acuerdan? Bien sabe Dios que el día en que ustedes coman de este árbol, seréis como Dios. Y ese mensaje seductor, atractivo, porque muy dulce al oído. Vean ya la diferencia, hermanos. El mensaje de Dios es el consejo, es su revelación para que nos vaya bien. Pero el otro es un mensaje que agrada al oído. Es un mensaje que da por su lado al oyente. Es un mensaje cautivador. Porque ¿qué le vendió Satanás a Eva? Que si comieran, serían como Dios. Ahora ya les pregunto, ¿así fue? Dejaron de oír el consejo de Dios para oír el consejo de Satanás. Dejaron de oír la profecía de Dios, la voluntad de Dios, para oír la profecía que no venía de Dios, pero que era muy agradable, que era muy cautivadora, que les daba por su lado, que los animaba. Y pareciera que ante los ojos de estos dos, el consejo de Dios era impositivo, era pesado y era carga, mientras el otro parecía libertador, seductor, llamativo, y sencillamente menospreciaron la voz de Dios. No quisieron oír la voz de Dios y aceptaron de mil amores el mensaje satánico. Y teniéndolo todo en el consejo de Dios, lo perdieron todo en el consejo de Satanás. Sí, si desde un principio ha habido profecías, pero ha habido la de Dios y ha habido la mala. Y cuando
a una iglesia ejemplar, entiéndase a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe diciendo: no menospreciéis las profecías. Claramente, a la luz de todo el contexto de la palabra, está diciendo: no menosprecies el consejo de Dios, no menosprecies la voluntad de Dios, que unos versículos antes reveló cuál era la voluntad de Dios: que estemos agradecidos, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos. Esa es la voluntad de Dios, ¿no así dice? Cuando el creyente aprende a vivir en la voluntad de Dios, aún lo negro trae lecciones y bendiciones a la vida. Y cuando me refiero a lo negro, no me estoy refiriendo al pecado, me estoy refiriendo a aquellas situaciones adversas y difíciles que tenemos que atravesar en nuestro diario vivir. Mis hermanos, Dios siempre ha procurado y ha hecho todo lo bueno para que nos vaya bien a toda la creación. Como leemos en el Evangelio que narra las Escrituras sobre el ministerio de Cristo aquí en la tierra, Dios es tan bueno y tan justo que hace descender su lluvia sobre unos y otros, no solamente sobre sus hijos, que hace alumbrar su sol sobre buenos y sobre malos, y que aún tiene cuidado de las aves, que no tienen que trabajar ni tienen que levantar cosecha. Dios cuida de ellas, y Dios cuida de la flor del campo, de la hierba. Con razón leemos en el libro de los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Y Dios tiene ese cuidado y esa protección y esa provisión en su mensaje, hermanos, en su quehacer y en su actividad. Y cuando se rechaza ese mensaje, cuando se rechaza ese consejo, cuando se rechaza ese bien, sin duda lo único que va a quedar es dolor, amargura, tristeza, llanto e inclusive la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Yo no he venido en esta mañana para echarles miedo. Yo no he venido en esta mañana para señalarlos con dedo acusador. He venido a repetirles lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces siempre necesitamos la voz de Dios. Por eso les he dicho que cuando venimos al culto venimos a oír a Dios. No venimos a otras razones, hermanos. La iglesia no es un club social, ni tampoco una pasarela de moda, ni mucho menos una empresa como algunos pretenden manejar la iglesia de hoy, donde solamente se ven dividendos y ganancias. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, y Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y ese plan está bajo el pensamiento de bien y no de mal, de paz y no de guerra, dice la palabra de Dios. Por eso no podemos tener en poco su palabra, no podemos tener en poco su voz, no podemos rechazarla, no debemos de despreciarla y mucho menos desobedecerla. Como creyentes en Jesucristo nos toca leer la palabra, porque ahí encontramos la profecía o las profecías de Dios, no solamente con aquellas que tienen que ver hacia un futuro, sino con aquellas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Si por profecía entendemos como la revelación del mensaje de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo nos anima a que la escudriñemos, es decir, a que la analicemos, a que la estudiemos,
porque en dicho estudio, en dicho análisis, encontramos la fortaleza para enfrentar las situaciones adversas en el diario vivir. Sí, porque Jesús no nos engaña. Jesús dijo claramente que en el mundo tendríamos mucha aflicción, pero dijo que confiáramos, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, no en nuestra indagatoria, que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y yo quiero decirle, por lo menos en primer lugar, que la profecía dada por Dios es la expresión de su voluntad. Es la revelación de sus deseos para usted y para mí. Es la expresión de su corazón abierto, de bondad, de misericordia y de generosidad. ¿Y saben qué, hermanos? El sello de la profecía de Dios es el cumplimiento cabal de cada una de sus palabras. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él dijo que ni siquiera una jota ni una tilde dejarían de tener su cabal cumplimiento. Esa es la diferencia de la profecía de Dios con aquello que llaman profecía y que no es de Dios. Tanto más cuando vivimos en los días actuales, donde en las redes sociales cualquiera se autonombra profeta y mensajero de Dios. Cualquiera se autonombra como siervo y mensajero o portador del mensaje de Dios, cuando ese mensaje ya lo tenemos revelado en su palabra. Porque la profecía de Dios, aunque antiguamente fue por sueños, por visiones y de una manera oral, también hoy nos queda escrita. En el libro a los Hebreos dice que en efecto, Hebreos capítulo 1, en efecto Dios habló a nuestros antepasados por sueños, por visiones, por profetas, es decir, predicadores, anunciadores. Aquí conviene que entendamos que la palabra profeta quiere decir anunciador o portador de un mensaje. Pero si la característica del mensaje de Dios es su veracidad, entonces tenemos que entender que esa veracidad está comprobada por el resto de las escrituras. Entiéndase que la Biblia se interpreta por la escritura. Es decir, la escritura se interpreta por la escritura. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Y cuando ese mensaje no se contradice, entonces podemos entender que es profecía de Dios y es para nuestro bien. Porque Dios nos entregó su mensaje con 3 propósitos: edificar, exhortar y consolar. Así dice la Biblia. Si Dios nos revela su voz, es para que aprendamos quién es Él, para que aprendamos qué quiere de nosotros, para que entendamos qué es lo que ha planeado para nuestras vidas. Porque allí en su escritura, en su profecía, encontramos su voluntad, encontramos su consejo, encontramos su orientación. Por eso es importante leerla. Cuando oramos, le hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, Dios nos habla. Dios nos revela. Dios nos manifiesta. Dios nos ilumina para que sepamos tomar decisiones sabias y sensatas. Por eso leemos en el Salmo 19 que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que alumbra a los ojos. La ley de Jehová, la profecía de Jehová, el consejo de Jehová es perfecto, dice la Biblia. Y si la profecía es la revelación de su voluntad, encontramos que su voluntad en la epístola a los Romanos capítulo 12 es agradable y perfecta. ¿La sentimos desagradable? La sentimos imperfecta porque choca con nuestros deseos de la carne,
choca contra los deseos de nuestros ojos, choca contra la vanagloria de la vida. Y por eso mucha gente empieza a ver la escritura, la profecía de Dios como una pesada losa sobre la espalda. Cuando la Biblia dice, amados hermanos, que es más valiosa que el oro afinado, y que es más dulce que la miel que destila del panal. Es dulce y es valiosa para aquel corazón que presta oído para oír y que dispone su corazón para obedecer. Pero es pesada, losa en aquel corazón que dice, no quiero esto, no lo necesito. Y Adán y Eva, por tomar esa decisión, lo perdieron todo. Esaú, por menospreciar la profecía de Dios respecto a su primogenitura y por desear tener mejor lleno su estómago, perdió la bendición de Dios. Judas Iscariote, que convivió con el Señor Jesús, que comió con el Señor Jesús, que habló con el Señor Jesús y que oyó la voz de Dios en labios del Señor Jesús, el Maestro, él decidió no creerle. Él decidió valorarlo en 30 monedas de plata. Y aunque andaba con Jesús, no era del Señor Jesús. Aunque oía la voz del Señor Jesús, no valoraba la voz del Señor Jesús. Y aunque oyó las grandes enseñanzas, decidió no caminar en ellas, porque era ladrón, porque era incrédulo y porque simple y sencillamente decidió no oír la profecía de Dios. Es que desde un principio, mis amados hermanos, desde Adán y Eva, como ya les expliqué, siempre se ha menospreciado al Señor. La nación de Israel, que tenía la ley de Dios, que tenía la presencia de Dios sobre ellos y con ellos, que tenía la dirección de ellos y que vieron con sus propios ojos cómo la buena mano de Dios les abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. Y ellos vieron cómo la buena mano de Dios les hizo descender pan del cielo para que comieran en el desierto. Y aun cuando se les antojó la carne, vieron cómo Dios movió el viento solano, el viento del sur, y trajeron por miles y miles, quizás millones de codornices, porque los montones llegaban hasta sus rodillas, dice la Biblia, y uno cogía un montón y otro cogía otro montón y las codornices no acababan, porque así de generoso es el Señor con nuestras plegarias. O ya vimos como en el caso de Josafat, cuando se vio rodeado por los enemigos y él clamó a Dios y misteriosamente los enemigos dijeron, ese no es a quien tenemos que buscar. Porque cuando se decide oír la voz del Señor, cuando se decide vivir en la profecía de Dios, hermanos, cuando se decide valorar la voz de Dios, cuando se decide obedecer esa voz, miren, el cielo se abre. Así como el mar se abrió para el pueblo judío y se abrió el cielo para darles de comer, así se abre sobre todos aquellos que temen su nombre. Así se abre sobre todos aquellos que deciden no menospreciar el mensaje de Dios, que deciden recibirlo con todo su corazón. Y saben, hermanos, cuando se recibe ese mensaje con todo el corazón, nuestra fe se fortalece, porque Dios da ese mensaje para nuestra edificación, para que crezcamos, para que mejoremos. Y recuerden que el techo es hasta la estatura del varón perfecto. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús. No solamente
no solamente religiosos, porque Jesús iba al templo, sino también hijos obedientes, de tal manera que Dios desde el cielo dijo sobre Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y por qué el Padre se complacía en Jesús? Porque Jesús siempre estaba dispuesto a obedecer al Padre en todo. Él dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y cuando estaba ya en las últimas horas de su vida y sabiéndolo él, todavía le oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero. ¿Qué nos enseñó Jesús? Hacer lo que el Padre quiere. Cuando el corazón oye la voz de Dios, cuando el corazón recibe la profecía de Dios, cuando el corazón acepta el consejo de Dios y se dispone a obedecerlo, grandes cosas suceden, mis amados hermanos. Por ese consejo no menospreciéis la profecía, porque edifica la fe, fortalece la vida cristiana y nos hace sabios para tomar decisiones prudentes y sensatas. La profecía de Dios, si ustedes se dan cuenta, es también trina, es tripartita, porque hay mensaje para nuestro espíritu, pero hay mensaje para nuestra alma, porque el mensaje de Dios pone orden a nuestras emociones, pone orden a nuestros sentimientos, pero también, hermanos, sana nuestro cuerpo. La Biblia dice que es medicina y refrigerio para nuestros huesos, pero siempre y cuando se valora, se aprecia y se escucha y obedece su voz. Y cuando en una iglesia se está dispuesto a obedecer la voz del Señor, cumplir con su voluntad que nos es revelada en su palabra, donde está toda su voluntad y todas las profecías, entonces es una iglesia ejemplar, como hemos venido estudiando en esta pequeña serie. Ahora bien, mis amados hermanos, hay que tomar en cuenta que aparte de la profecía bíblica, hay muchas profecías engañosas. Por eso el Señor Jesús advirtió allá hacia el final de su ministerio, antes de que allí en el cenáculo, después de haber cenado, según Mateo 24 y según Lucas y los otros evangelios, dice: mirad que nadie os engañe, porque en mi nombre vendrán muchos falsos profetas, falsos predicadores. Y ya les presenté a través del programa cómo había falsas profecías con falsos profetas. Pero la diferenciación, si me permiten usar el término, entre la profecía de Dios y la falsa profecía, es que la profecía de Dios es veraz porque se cumple. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, doy la cita para que lo busquen en su casa si gustan, está la indicación del mensaje de Dios a su pueblo, que se levantaran profetas y que vinieran en nombre suyo dando mensaje, pero iban a reconocer la verdadera profecía de la falsa. La verdadera se cumpliría fielmente y la falsa no tendría cumplimiento alguno, porque no es auténtica, porque no es veraz. Vivimos en días donde pululan profecías. Vivimos en días donde se levantan muchos profetas. Vivimos en días, mis amados hermanos, donde la televisión cautiva, donde las redes sociales sofocan,
Pero el corazón sabio y entendido que no menosprecia la profecía de Dios tendrá la capacidad y el conocimiento para diferenciarla y sabrá qué es lo que está escuchando. El complemento de este mensaje lo encontraremos el próximo domingo, examinando todo y retener lo bueno. Recuerden que la profecía que viene de Dios nos es útil porque nos edifica, porque nos exhorta o motiva a cumplir esa voz, pero también porque nos consuela y nos esperanza para enfrentar el diario vivir. Por eso nos hace sabios, por eso nos da dirección y por eso el Espíritu Santo cumple su función de iluminarnos para que comprendamos y entendamos la voz de Dios en medio de muchas voces. No menospreciéis las profecías, mucho menos aquella que viene de Dios. Que digamos como el salmista: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Que en esta mañana usted se levante y diga, que en este mediodía usted diga: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Examíname y guíame por camino eterno. Amén.